Estamos hoy aquí con Coral Herrera, una destacada escritora, docente, comunicadora, feminista, ¿no? Doctora en humanidades. Es nuestra invitada, nuestra catadivina de hoy en Catavinas Podcast, doctora en Humanidades y Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, reconocida por su análisis crítico del mito del amor romántico. Ha publicado numerosos libros, entre ellos, pues luego hablaremos de ellos, pero entre ellos La construcción sociocultural del amor romántico, Mujeres que ya no sufren por amor, El contrato amoroso, pero y numerosos más, ¿no? Coordina el Laboratorio del Amor, una comunidad virtual que promueve la herramienta de las relaciones igualitarias y el autocuidado. Además, tienes un blog que data allá de 2010, ¿no? Y colaboras con distintos medios, entre otros El País y otros muchos, ¿no? Impartes conferencias, talleres, no solo en España, sino en Latinoamérica y en otros muchos lugares, ¿no? Eres una mujer internacionalmente conocida y muy reconocida en el medio feminista, ¿no? Bloguera. Te has dedicado a escribir e investigar sobre las relaciones humanas, especialmente el amor romántico y las relaciones sexuales y sentimentales, las redes afectivas, ¿no? Que además ha sido la base de tu tesis doctoral. Hola, Coral. Hola, ¿qué tal, Teresa? Bienvenida ante todo. Muchas gracias, Teresa, por invitarme. Pues nada, te cuento que para mí el amor romántico siempre ha sido un tema desde que era muy pequeña. No entendía muy bien cómo se relacionaban las personas adultas a mi alrededor, porque, bueno, yo veía a mi alrededor a la gente metida en unas batallas terribles, y lo que más me llamaba la atención era la enorme distancia entre los mitos románticos, las pelis, ¿no? Los cuentos de hadas, ¿verdad? Y los cuentos de princesas, y luego la realidad, ¿no? Yo no veía amor a mi alrededor. Yo veía adultos batallando, tratándose muy mal, en perpetua guerra, y sobre todo lo que veía era mujeres sirviendo a los hombres. Y no entendía por qué, porque, bueno, yo, fíjate, de pequeña me preguntaba, pero si nadie las obliga, ¿por qué se ponen como criadas, ¿no? Como sirvientas al servicio de un hombre? Desde muy pequeña me hice muchas preguntas. Y de hecho, recuerdo que incomodaba mucho a mi madre porque mi madre, bueno, pues es feminista, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba a sus amigas hablar sobre la libertad, los derechos de las mujeres, ¿no? Me encantaba escucharlas, ¿no? A todas ellas, pero luego en casa, en la intimidad, hablaban de lo mucho que estaba sufriendo por Manolo, por Paco, por José Luis, ¿no? Y a mí me chocaba mucho porque yo le decía a mi madre, ¿por qué no le dices a tus amigas feministas que se apliquen a sí mismas lo que están diciendo? Y mi madre se reía, claro, y me decía, que es muy difícil, ¿no? Ellas estaban, ¿verdad?, para situarnos en plena revolución sexual, ¿no? Habían salido del pueblo, habían empezado a estudiar en la universidad, se incorporaron masivamente al mercado laboral, ¿verdad? Mi madre me decía, estamos empezando, ¿no? Y tampoco tenemos como herramientas, ¿no? Para llevar la teoría a la práctica. Entonces recuerdo que cuando yo me enamoré por primera vez, pues dije, ahora entiendo yo por qué es tan difícil ser feminista y enamorarse, ¿no? Y cuando me tocó elegir tema de tesis doctoral, estaba pasando por una separación interminable, porque, bueno, pues estaba con un chico de los de, como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, ¿no? Y yo no me explicaba por qué yo no era o sea, no era capaz de dejar la relación. Y quería investigar, quería leer, quería entender, ¿no? Yo estudié una carrera muy bonita que se llama Humanidades, y que, bueno, es una forma de asomarte a las disciplinas de las ciencias sociales, antropología, sociología, literatura, derecho, economía, ciencia política, ¿no? Pero bueno, no eres experta en nada. Cuando terminas eres humanista. Y muchos de mis compañeros y compañeras eligieron otras carreras como para alcanzar una especialidad y yo opté por el doctorado en humanidades. Entonces le propuse a mi director de tesis estudiar el amor romántico desde esta perspectiva multidisciplinar y feminista. Y bueno, pues recuerdo que al pobre hombre casi le da un infarto, ¿no? Que fue de, pero Coral, a ver, el amor romántico en el cine de los años 50, ¿no? O el amor romántico en la poesía de, ¿no? Y yo decía, no, yo quiero analizar su dimensión política,
social, económica. Claro, mi objetivo era como, bueno, Desman- yo pensaba, si el feminismo es un movimiento de liberación de mujeres y el amor romántico nos tiene tan atrapadas, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que intentar ver qué hacemos con el amor romántico. Me chocó mucho, ¿verdad?, cuando empecé a leer a teóricas feministas que hablaban sobre el amor, que lo mejor era que las mujeres renunciáramos, ¿no? Las mujeres heterosexuales renunciáramos al amor de pareja para siempre, porque yo era muy romántica. Entonces yo decía, no puede ser, ¿cómo vamos a renunciar, no? Yo decía, tiene que haber alguna manera, ¿verdad? Y me di cuenta, ¿no? De estamos despatriarcalizándolo todo, estamos despatriarcalizando la ciencia, los parlamentos, la educación, la comunicación, la cultura, estamos despatriarcalizando los deportes, todas las áreas, ¿no? Y yo decía, pues el amor seguro que también se puede despatriarcalizar. Entonces empecé una investigación, obviamente me fascinaron mucho, ¿no?, las tesis de Emma Goldman y Alexandra Kollontai, que bueno, pues hablaban de este sistema de opresión que sufrimos las mujeres dentro del matrimonio, y empecé sobre todo a entender en qué consistía esto y por qué las mujeres nos sometíamos voluntariamente a esto, ¿no? El hecho de tomar conciencia, ¿verdad?, que todas las mujeres tenemos una doble jornada laboral, y que una es remunerada y otra sin remunerar, y el ver que los hombres tenían y tienen el doble de tiempo libre en todo el mundo que las mujeres, para mí fue como, bueno, o sea, esto es un tema de justicia social, ¿no? De justicia social, o sea, hombres y mujeres tenemos derecho a tener el mismo tiempo libre, ¿verdad? Y bueno, pues de alguna forma la tesis doctoral fue un análisis, ¿verdad? De por qué amamos, cómo nos enamoramos, por qué amamos así y no amamos de otra manera. Pero cuando terminé la tesis, mi objetivo fue, ok, ahora necesitamos herramientas. Ya lo hemos comprendido a nivel teórico, de dónde viene el amor romántico, y ahora es súper importante, pensaba yo, generar herramientas para que la teoría feminista nos sirva, para que sea útil, para poder llevarla a lo cotidiano, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, pues que, o sea, yo quería liberarme a mí misma, pero también quería liberar a las demás, porque a mí me chocó mucho darme cuenta de que yo estaba en un duelo muy doloroso, pero no tenía herramientas, ¿no? Y yo decía, me han hecho memorizar el listado de los reyes visigodos, que no me ha servido absolutamente para nada en la vida, y no me han enseñado a cosas tan importantes como despedirme de mis seres queridos cuando mueren, aceptar un rechazo amoroso, poner límites a mi pareja, decir que no cuando quiero decir que no, ¿verdad? Claro. Y ahí fue donde yo empecé, claro, a decir, bueno, esto hay que llevarlo al terreno de la práctica, no puede quedarse en un libro. Eh, y fue cuando empecé a impartir talleres presenciales por España y América Latina, que empecé bueno, pues a tratar de generar esas herramientas, ¿no? En el año 2015 fundé el Laboratorio del Amor, que es una escuela virtual de mujeres en el que hemos aprendido mucho todas, la verdad, porque, bueno, yo lo que he tratado es como de construir una red colectiva de construcción del conocimiento colectivo, ¿no? Donde podamos, entre todas, opinar, aportar, y vamos de lo personal a lo político. Es decir, trabajamos con experiencias, con vivencias propias, con teoría, y lo que estamos haciendo es, bueno, pues intentar llevar la utopía a la práctica, ¿no? Y la verdad que después de muchos años yo creo que los avances son maravillosos porque, bueno, yo he desarrollado el método de la autocrítica amorosa, que consiste en aprender a identificar qué es lo que me hace sufrir, qué es lo que hace sufrir a los demás de mí, y ver cómo hago, pues, para, bueno, para procurarme una buena vida, ¿no? Yo trabajo con muchas mujeres de todas las edades y de todos los países, eh, y sobre todo lo que trabajo con ellas es el tema de, bueno, el autocuidado desde una perspectiva política, ¿no? Es decir, el autocuidado no solo como un sistema de autodefensa emocional, sino también promuevo la ética del amor y la filosofía de los cuidados, porque creo que, bueno, que en la medida en que yo soy mejor persona, mis relaciones mejoran, y en la medida en que nuestras relaciones mejoran, nuestra sociedad mejora también, ¿no? Es decir, de lo personal a lo político, ¿no? Que creo que es como una de las grandes frases del siglo XX, ¿verdad? La idea de que lo que nos pasa a una nos pasa a todas, y que los problemas no son personales, en realidad son colectivos.
¿no? Entonces, la idea es trabajar el cómo, bueno, mmm, la frase clave, ¿no?, con la que yo trabajo es cómo podríamos vivir una mejor vida. Claro, para eso empodero mucho a las mujeres y trato de que todas entiendan, ¿verdad?, que todas tenemos derecho a vivir una buena vida libre de sufrimiento, de explotación y de violencia. Una buena vida con nuestras necesidades básicas cubiertas, ¿verdad? Un techo para dormir, agua potable, comida caliente 3 veces al día, nuestros derechos humanos fundamentales, un salario digno, pero también una red amorosa que nos sostenga en un mundo tan salvaje, ¿no?, tan cruel y tan violento como el que vivimos ahora mismo. Y de alguna forma, bueno, pues sí que siento, fíjate, que el trabajo va dando sus frutos en la medida en que vamos poniendo en práctica, ¿no?, esa filosofía de yo quiero que me cuiden y quiero cuidar, quiero relaciones en las que todo sea mutuo, quiero relaciones en donde haya reciprocidad en las emociones y también, sobre todo, en los cuidados, ¿no? Y, y también he trabajado mucho con hombres, Teresa, también he trabajado en el ámbito de las masculinidades, sí, que me parece, la verdad, un trabajo apasionante, ¿no? Porque también el ayudar a tomar conciencia a los hombres sobre cómo se aprovechan de nosotras, de nuestro tiempo libre, de nuestra energía, de nuestro amor, ¿no? Cómo ellos, bueno, pues ejercen explotación emocional, ¿verdad? Yo les explico mucho, vosotros sufrís explotación laboral, nos habéis tenido siempre al lado en las luchas y en las revoluciones, ¿no?, en la lucha por vuestros derechos, pero además ejercéis explotación doméstica, sexual, reproductiva y emocional, ¿no? Y el ayudar a tomar conciencia de lo importante que es, bueno, pues construir relaciones sanas, igualitarias, ¿no? Yo he hablado mucho en mis obras de lo importante que es el compañerismo, ¿sí? Y, bueno, uno de los artículos más leídos de mi blog se llama así, El amor compañero, ¿no? También es uno de los capítulos de mi libro Mujeres que ya no sufren por amor, que fue un poco, bueno, con el que más me di a conocer. Fue el libro, salió en el 2018 y fue con el que, bueno, me hice famosa, digamos, ¿no? Aunque la verdad es que me lo encuentro siempre por ahí en PDF e incluso pirateado en las calles de Ciudad de México y de Buenos Aires en Argentina y todo, pero a mí me hace mucha ilusión pensar que es un libro que ha ayudado a muchas mujeres, ¿no? A liberarse y a tomar conciencia de que el amor no es una cárcel, ¿sí? Y que el amor no debe ser una experiencia carcelaria, sino una experiencia de disfrute, de gozo y de placer, ¿no? Para eso, como te digo, ¿no?, ha sido muy importante como primero concienciarnos de que tenemos derecho a una buena vida, que la vida es muy cortita, ¿no?, y que sufrir además no sirve para nada. Es uno de los grandes hallazgos, ¿no?, de mi tesis doctoral. La idea de que sufrir no tiene recompensa, sufrir, bueno, pues eso no es útil, no sirve, ¿no? Y esto no es tan fácil de asumir, aunque parezca muy sencillo, pero nuestra cultura cristiana nos ha hecho pensar que todo en la vida merece o necesita un sacrificio, ¿no? Que si nos torturamos, por ejemplo, en el quirófano, vamos a parecer más jóvenes, que si nos torturamos con dietas horribles y pasamos hambre, vamos a estar más guapas, ¿no? Y que si sufrimos por amor, nos van a querer más, ¿verdad? Y cuesta mucho romper con esta idea de que el sufrimiento es útil, ¿no? Es decir, bueno, no, el sufrimiento, bueno, pues no sirve ni ayuda ni nada, ¿no? Nos han hecho creer que el amor es como un valle de lágrimas y que si sufrimos mucho en el amor luego vienen, ¿no?, llegamos a las puertas del paraíso, pero no es cierto, ¿no? Entonces me he dedicado durante estos años a desmontar mitos uno tras otro, porque dentro del mito romántico hay muchos mitos, ¿verdad? Y a ayudar a las mujeres como a ser realistas, a tener los pies en la tierra, a ser prácticas también, ¿no? Y a pensar, bueno, en cómo me cuido yo a mí misma y cómo cuido a mis compañeras y desde la perspectiva siempre de lo comunitario, ¿no? Porque estoy convencida de que solas no podemos. Este discurso neoliberal que nos ha hecho creer a las mujeres que sí podemos con todo no es cierto. Necesitamos el apoyo, ¿verdad?, de la comunidad, de otras mujeres para poder funcionar juntas y para poder ayudarnos unas a otras. Quería preguntarte si sigues formando parte del equipo de investigación del Observatorio de Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Y por Sí. otro lado, ¿cómo es tu experiencia como profesora
o cómo fue, no sé si sigues en el máster de terapia sexual y pareja de la Universidad de Barcelona, porque me interesa conocer un poco esa, no solo desde la perspectiva de la mujer, que seguiremos hablando, sino que como eres experta en tu posgrado de los malestares de género de las mujeres, e hiciste distintos módulos, entre otros la construcción de la masculinidad patriarcal y su impacto en la salud de los varones en la Escuela Essen, ¿no? Y la Universidad Carlos III, masculinidad, entre otras cosas, también masculinidades y acción social de la Universidad Complutense de Madrid. Y me gustaría que nos explicaras tu interés por ahondar en esa problemática de la masculinidad patriarcal, ¿no? Pues sí, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, después de, ¿verdad?, estudiarme todas las olas del feminismo y las teorías, ¿verdad?, de las mujeres, me encontré con, bueno, con los estudios de masculinidades que en principio me llamaron mucho la atención. Claro, Y después he conocido a, bueno, grupos de hombres que bueno, están trabajando contra el patriarcado, han tomado conciencia, ¿verdad?, de cómo, bueno, de cómo viven ellos el patriarcado y para mí la verdad que es, a ver, ¿cómo te lo digo? Yo creo que es fundamental que los hombres puedan hablar de lo que les pasa, de cómo ejercen su poder, de cómo usan sus privilegios, ¿no? sí, Y hacer ese ejercicio de autocrítica amorosa que te he comentado antes, ¿verdad? Las mujeres llevamos décadas leyendo libros, haciendo asambleas, reuniones. Las mujeres llevamos mucho tiempo escribiendo, hablando, leyendo, formándonos, haciendo cursos, másters, yendo a congresos, jornadas, ¿no? La brecha es enorme entre hombres y mujeres. Es enorme. ¿Por qué? Bueno, pues porque los hombres no se preocupan tanto, ¿verdad? Por el tema de, bueno, cómo la transformación de las relaciones sociales pueden llevar a una transformación de la organización social, política y económica. Es decir, lo que yo planteo es, bueno, partiendo un poco, ¿verdad?, de la grandísima Flora Tristán, el decir, no puede ser que estéis luchando en la calle por vuestros derechos y que en casa os comportéis como el patrón, ¿no? Y aquella frase de en la calle soy el Che y en la casa Pinochet, ¿verdad? Ahí sí. me di cuenta, ¿no? Ahí tú no puedes estar luchando por, no sé, los derechos laborales de tuyos y de tus compañeros o por la justicia social si en casa te comportas como un auténtico rey, ¿no? Entonces, la verdad que me parece muy necesario el trabajo con los hombres porque no sirve de mucho, creo yo, empoderar a las niñas si los hombres no asumen que, bueno, que esto es un tema de justicia social, es decir, que ellos tienen que comportarse como compañeros, no como reyes ni como patronos, ¿no? Y que todo tiene que ser compartido en un hogar y que tienen que renunciar al privilegio del que han gozado de tener una cuidadora, madre, niñera, secretaria, psicóloga, ¿verdad? Administrativa, ¿no? Que se encargue de todo. Y yo creo que este es el reto que tenemos ahora por delante, porque estoy convencida de que el epicentro del patriarcado está en nuestras casas, en nuestros corazones y en la cama. Entonces yo, por ejemplo, cuando doy charlas con chicos, les digo que la revolución real está en el baño. Es decir, en el baño que los hombres tienen que empezar a limpiar el váter, ¿no? Fíjate que, Teresa, que en mi propia pareja sucedía, es decir, yo le decía a mi compañero, es que el niño te ve haciendo pizzas, te ve haciendo barbacoa, ¿verdad? Te ve fregando platos, pero no te ve como me ve a mí, recogiendo las cacas de las perras y limpiando el váter a fondo, ¿sí? Cuando te sientas y raspas, ¿no? Digo, entonces yo creo que la revolución está ahí, en la escobilla del váter, ¿no? Así, elaborarla como arma de guerra, porque yo le explicaba, el día que vosotros os hagáis cargo como nosotras nos hacemos cargo de los vómitos, el pus, la sangre menstrual, el semen, los mocos, las flemas y ¿verdad? Todas las secreciones corporales, de la misma manera que nosotras lo hacemos, entonces ese día ya podemos empezar a hablar de igualdad. Cuando todos y todas nos hagamos cargo de la mierda, ¿sí? Y ese es el epicentro un poco, bueno, pues con el que yo trabajo mucho en los talleres con hombres, ¿no? También en los másters y posgrados que imparto en la universidad, porque al final, bueno, estoy como en todos los niveles, ¿no? A veces voy a institutos de secundaria, también trabajo en colegios, también trabajo en la universidad
Y un poco yo creo que el reto que tenemos por delante es que los hombres tomen conciencia de los patriarcados que les habitan de la misma manera que nosotras. Porque como te comentaba, siento que existe una brecha enorme, ¿no? Las mujeres nos estamos formando, hacemos cursos, nos apuntamos, ¿verdad? A talleres y a muchísimas formaciones y los hombres, en cambio, como que, bueno, pues asisten un poco entre perplejos y enfadados ante los cambios, ¿no? Ahora mismo hay una reacción patriarcal fortísima en contra del feminismo y creo que para mí la esperanza se abre cuando veo que hay hombres que se autoorganizan y se juntan con otros hombres para ver cómo hacen, ¿no? Para liberarse de sus patriarcados y para empezar a tratar a las mujeres de su entorno bien, ¿no? Me parece muy, muy importante el trabajo sobre cómo tomar conciencia de la propia violencia que ejerzo yo. Yo, por ejemplo, llevo años trabajando los patriarcados que me habitan, ¿no? Yo soy una mujer patriarcal porque aunque mis padres me han educado bajo los valores de los derechos humanos, el feminismo, el ecologismo y el pacifismo, los cuentos que me han contado, ¿no? Me han hecho una mujer patriarcal. Entonces, yo creo que esto es un trabajo para toda la vida, es decir, que no va a haber ningún momento en que yo diga, ay, ya soy completamente feminista y ya completamente, ¿no? Sino que más bien yo creo que es un trabajo para toda la vida. O sea, trabajar para intentar ser mejor persona y también para, bueno, pues comportarme con los demás desde estos principios tan importantes que para mí son fundamentales, ¿no? Y que te cuento, ¿verdad? Yo, la propuesta que yo hago, tanto en el ámbito de las mujeres como en el de los hombres, es sustituir todos los valores que subyacen al amor romántico, los valores del capitalismo y del patriarcado, como por ejemplo la propiedad privada, la posesividad, la dominación, ¿no? Son estructuras de abuso, ¿sí? De abuso y de explotación. Entonces, lo que yo propongo es, bueno, vamos a relacionarnos con otras estructuras, vamos a derribar la estructura de abuso y de explotación para poder, para intentar, ¿verdad?, relacionarnos desde la empatía, la solidaridad, el trabajo en equipo, los cuidados mutuos, el compañerismo, la cooperación, ¿no? Y todos esos, bueno, pues valores que creo yo que podrían ayudarnos a construir un mundo mejor, porque al final yo entendí siempre el feminismo desde ahí, ¿no? Es un movimiento de liberación de las mujeres y también es una apuesta para la construcción de un mundo mejor. Y los hombres tienen que participar, ¿verdad?, activamente en ello, ¿no? Y para eso es como, bueno, fundamental, ¿verdad?, que tanto hombres como mujeres entendamos algo tan básico como que no nos están enseñando a usar nuestro poder para el bien común. A mí este es un concepto clave en mi trabajo, ¿no? No nos enseñan a pensar en el bien común ni a trabajar por el bien común. Cada cual piensa en lo suyo, ¿no? Estamos en una sociedad muy individualista eh, y muy egoísta y realmente lo que más nos hace sufrir, pues creo yo, ¿no? Que una de las que para nosotras uno de los objetivos principales es erradicar la explotación y el sufrimiento, y para erradicar el sufrimiento es muy importante el entender que las relaciones tienen que mejorar y nuestra forma de organizarnos social, económica y políticamente tiene que mejorar. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo que hago con los hombres, ¿no? El tomar conciencia y luego herramientas para llevar la teoría a la práctica, para tu día a día, ¿no? Porque lo que yo notaba cuando era pequeña era pues mucho discurso, ¿verdad? Y poca acción, ¿no? En casa, ¿verdad? Y a mí me impactó mucho cuando me encontré, bueno, un fragmento de una entrevista a Durruti, donde le preguntaban a Durruti que cómo es que él hacía tareas en casa, ¿verdad? Porque la mujer era la que trabajaba fuera en la fábrica y él hacía las tareas del hogar y cuidaba a la niña, ¿no? Y él lo tenía tan claro, ¿verdad? En 1900, ¿verdad? Principios del siglo XX, ¿no? Lo tenía tan claro, o sea, yo no puedo comportarme, ¿no?, como un patrón en mi propio hogar ni explotar a mi compañera. Y entonces, bueno, pues la propuesta con la que trabajo es ese, ¿no? Uno de mis lemas es otras formas de quererse son posibles, otras formas de relacionarse, de pelearse y también de separarse son posibles, ¿no? El que podamos romper las estructuras con las que nos hemos relacionado hasta ahora, desde, bueno, la toma de conciencia de que el amor romántico ha sido un dispositivo de control social que ha servido para ponernos a las mujeres de rodillas, ¿no?, frente a los hombres, y Claro. que creo que puede, bueno, pues despatriarcalizarse. Sí que creo que podemos cambiar nuestra forma de querernos para que sea una experiencia, como he dicho antes, ¿no? No una experiencia carcelaria, sino una experiencia de gozo, de placer y sobre todo para mí
lo más importante es el apoyo mutuo, que creo que es uno de los conceptos más importantes, ¿no? No solo en la pareja, el apoyo mutuo, sino también, bueno, pues en la sociedad en la que vivimos. En tu libro 100 preguntas sobre el amor dices que no tenemos herramientas para querernos, ya no solo para querernos bien, sino para querernos, ¿no? En un mundo en el que parece rendir pleitesía, como dices, al amor romántico, se ha vuelto poco más que heroico plantarle cara, eh, pues eso, a amarse, ¿no? Y ¿qué hacemos para mostrar que otra clase de amor, que otra clase de amor es posible, Coral? Pues yo trabajo día a día y lo que hago es entrenar, ¿no? O sea, igual que vas al gimnasio a entrenar los Sí. músculos, pues también entreno en otras cuestiones. Por ejemplo, la asertividad. Yo me estoy trabajando en la asertividad, aprender a poner límites y aprender a decir que no. La vida todos los días me pone pues delante, ¿no? Pues gente que me pide que trabaje gratis, ¿no? Mi hijo también me pide límites, ¿verdad? O sea, todo continuamente en mi vida diaria me sirve, me ayuda para poner en práctica esos aprendizajes, ¿no? Me estoy trabajando el egoísmo también, ¿sí? Y lo bueno es que ahora he llegado, bueno, pues a una habilidad muy importante para identificar, como te digo, ¿no? ¿Qué podría yo trabajar en mí para ser mejor persona, ¿no? ¿Qué podría hacer yo para poner en práctica los discursos de libertad, de igualdad, de amor en los que creo? Entonces, creo que es mucho más bonito si se hace en grupo. Es decir, si yo en el laboratorio del amor estoy muy feliz porque llevo, pues como te digo, ¿no? 10 años ya con mujeres de todas las edades. Ya han pasado más de 1000 mujeres por el laboratorio y no paramos de aprender porque en el fondo de lo que se trata es, bueno, pues de llevar la teoría a la práctica, ¿no? Que nos sea útil, que nos sirva y que sirva sobre todo para transformar nuestras relaciones porque ahora mismo nuestras relaciones no funcionan y son una gran fuente de sufrimiento. Y yo creo que la clave es ahorrarnos todo el sufrimiento posible y lograr que nuestras relaciones sean mucho más bonitas de lo que son ahora y sobre todo, ¿no? Yo creo que el darnos cuenta de que no vamos a sobrevivir ni solas ni solos en un mundo tan cruel, necesitamos formar equipo con los demás y crear redes de apoyo mutuo que nos sirvan a todos y a todas, sobre todo a la gente más vulnerable, ¿no? Yo cuando estoy en una manifestación o en una concentración rodeada de miles de personas gritando, pienso, esto es el amor de verdad. ¿Sí? Esto es el amor de verdad, no es solo el amor de pareja, sino sobre todo el amor de la gente, ¿no? Que sueña con un mundo mejor y que, bueno, que lucha y que trabaja día a día. Y esto es un tema de trabajo, de entrenamiento, sí, o sea, el primer paso siempre es la toma de conciencia, pero luego hay que entrenar día a día y enfrentarse a los dilemas éticos que nos enfrentamos a diario, ¿no? Desde la perspectiva esa que te comento del bien común. Yo, fíjate, estoy criando un niño varón con lo difícil que es, ¿verdad? Y mi objetivo es ese, Teresa, que mi hijo sea buena persona, que no se aproveche de ninguna mujer, que tenga autonomía, que sea una persona autónoma y que entienda esa base tan importante de que los cuidados deben ser mutuos siempre, ¿no? En todas las relaciones. Es un reto que tenemos por delante el enseñar a los niños a ser buenas personas porque hoy en día los héroes con los que se están criando son todos narcos, mafiosos, asesinos, violadores, ¿verdad? Y no tienen referentes apenas de masculinidades no violentas, ¿no? Mi hijo tiene referentes a su alrededor, mis amigos, algunos de mis familiares, ¿no? Hombres valientes, hombres solidarios, hombres comprometidos, pero en la tele, en los dibujos animados, en los videojuegos, todos son mala gente, o sea, malos hombres, ¿verdad? Y es muy difícil, ¿no? Crear a un niño hoy en día para que sea buena persona, pero estamos en ello. Claro, Vamos a ver qué tal. trabajo titánico, porque claro, estamos hablando de de una labor personalizada que estás realizando tú respecto a tu hijo, pero hoy por hoy ellos, como lo que tú decías anteriormente, ellos buscan sirvientas, nosotras buscamos compañeros, gran afirmación, pero ¿por qué seguimos manteniendo el estereotipo? Ellos, los valientes y protectores.
se sigue repitiendo el estereotipo, nosotras las protegidas y cuidadoras, una vuelta al pasado, se ve en las redes, esto son estrategias, esto es chantaje emocional, es que es como el ciclo, la rueda, se vuelve a repetir, ¿no? Tengo una hija adolescente, Bueno, es adolescente, sobre todo debido a la cultura, porque es la cultura la que todo el tiempo perpetúa estereotipos, ¿no? Y a través de los relatos es como a los niños y a las niñas les enseñan a ser niños o a ser niñas. Y por eso el feminismo insiste tanto en lo importante que es derribar esos estereotipos, ¿no? Pero los creadores y creadoras de cultura siguen perpetuando esos estereotipos y esos mitos. Yo creo que muchos sin tener mucha conciencia, pero hay otros bueno, pues que yo creo que lo hacen porque creen que así es la vida y que así son las cosas, ¿no? Y es precisamente a través de los mitos que están enseñando a las mujeres a que sigan igual que, ¿no? A que sigan poniéndose de rodillas frente al amor y frente a los hombres y a los hombres a vivir todos como reyes en sus hogares. Entonces eso es en lo que estamos luchando, el derribar esas narraciones, desmontar esos relatos y sobre todo darle herramientas a los niños y a las niñas, porque esos relatos los van a tener siempre alrededor, ¿no? Entonces que sepan identificar el qué me están vendiendo con este chiste, con esta canción, con este videoclip, con este cuento, ¿no? ¿Qué me están contando? ¿Cómo me lo están contando? Y cuáles son los objetivos últimos, ¿verdad? Precisamente de los productores de cultura, ¿no? Que quieren, bueno, que el orden mundial y que el status quo siga inmóvil y siga todo siempre como está y que no haya cambios, ¿no? vamos a ser prácticas. Dime qué cosas imprescindibles deberían saber a los 15 años sobre amor y sexo. Bueno, lo primero que el amor no duele, ¿verdad? Que decía Sí. Pamela Palenciano, ¿no? Que ha estado tanto tiempo insistiendo que el amor no duele, es decir, hay que disociar la idea del amor y el sufrimiento y unirlo el amor a la idea del goce y del placer. Creo que una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotras las mujeres no tenemos poder para cambiar a nadie, hay que ser humildes y Sí. saber que a los hombres no los vamos a cambiar, ¿sí? Que los hombres solo cambian cuando ellos quieren o cuando lo necesitan, ¿vale? Que nosotras no hemos venido al mundo a servir, que no hemos venido al mundo a sacrificarnos, que no hemos venido al mundo a sufrir, que esa no es nuestra misión ni nuestro rol. Nuestro rol en la vida es disfrutar, porque tenemos derecho a ello, ¿no? También creo que es muy importante que las niñas, sobre todo las niñas, aprendan que todo tiene que ser recíproco, que todas las relaciones tienen que estar basadas en los cuidados mutuos, ¿verdad? Y que cuando no es mutuo, pues hay que ahorrarse todo el sufrimiento posible, ¿no? Tenemos que aprender a dejar las relaciones en las que no nos tratan bien y no nos quieren bien, sin autoengañarnos. Y eso forma parte del autocuidado también, ¿no? El no engañarte, estar todo el tiempo siendo realista, ¿no? No pensar que tu amor va a cambiar, ¿verdad? Aprender eso, tener herramientas para desmontar los mitos, ¿no? Teresa, Y sobre todo, yo una cosa que digo mucho es, oye, tú lo que te tienes que preguntarte es cuando estás, bueno, con respecto al amor, ¿tú te estás divirtiendo? ¿Mm? Hay una frase en Ma Goldman que dice, si no puedo bailar no es mi revolución, ¿no? Y yo siempre digo, mira, si no te estás divirtiendo no es tu relación, si tú no te sientes libre para ser tú misma, para decir lo que sientes, lo que opinas, lo que quieres. Para mí esto es muy, muy importante, ¿no? Que las mujeres podamos sentirnos libres para expresar nuestros deseos y nuestras necesidades y nuestras opiniones, ¿no? Sin miedo a las reacciones de los demás, ¿no? Que nos sintamos aceptadas tal y como somos, ¿verdad? Y sobre todo que no estén en guerra contra sus cuerpos. Yo creo que esto es muy importante. La guerra del patriarcado, yo siempre explico que se desarrolla en tres niveles, ¿no? Uno de ellos es, bueno, pues la guerra de la sociedad contra las mujeres que se aprovecha de nosotras, otra es la guerra entre mujeres y otra es la guerra contra nosotras mismas, que es una de las batallas más duras que tienen que librar sobre todo las adolescentes, ¿no? Pero también las mujeres como yo que, bueno, pues que estamos ya entrando a los 50 y también estamos experimentando cambios en el cuerpo y en el aspecto físico, creo que es muy importante el no estar en guerra con una misma y el, bueno, poner la energía y el tiempo en cosas que nos den placer y nos den disfrute, ¿no? Y para mí lo más importante es como que nos contagiemos unas a otras, es decir, la liberación es contagiosa, ¿no? Cuando vemos a una mujer que se divorcia, yo lo noto que alrededor todo el mundo
se siente feliz, ¿verdad? Y todas las mujeres se dan cuenta de que no pasa nada y que te puedes divorciar y no se cae el mundo y no es un fracaso, sino más bien un triunfo el salir de una relación en la que no te quieren y no te tratan bien, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es un poco lo más importante, ¿no? El decir, oye, no hemos nacido presas, no tenemos por qué vivir presas y vamos a liberarnos todas juntas, porque juntas es más fácil y más divertido también. Y me gustaría entrar en una pata delicada, que es la pata del sexo, con respecto a las niñas, a las jóvenes, que tengan claro ciertos puntos, ¿no? Es sobre las demandas del sexo, que con respecto a sus parejas, ¿no? Hasta dónde tienen que llegar, el derecho a la intimidad, el derecho a decir que no, el tema de si existe o no el poliamor, que a veces se usa como excusa. ¿Qué es lo que piensas sobre este tema? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que las niñas y las mujeres conozcamos muy bien cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos. A mí nunca me lo enseñaron, ¿sí? En segundo lugar, que tengamos también muy claro que nunca debemos renunciar a nuestros derechos y a nuestra libertad, ni en nombre del amor, ni en nombre de nada, absolutamente nada. Porque son muchísimas las mujeres que renuncian a, bueno, derechos básicos como por ejemplo la privacidad, ¿no? Que es un derecho básico inalienable, la intimidad y la privacidad, derecho a moverte con libertad, derecho a ver a tu gente querida, derecho a dedicar tiempo a tus pasiones, derecho a estudiar y a trabajar en lo que tú desees, ¿no? Muchas mujeres renuncian por amor y creo que esto es como súper importante, el entender que, bueno, que el amor no es renunciar ni sacrificarte. En el ámbito del sexo, yo lo que siempre aconsejo es que todo en el sexo sea siempre mutuo. Entonces, cuando planteo esto siempre hay un pequeño shock, ¿verdad? Por ejemplo, en un aula, ¿no? Cuando explico, oye, si vuestros novios os piden practicar sexo anal, tiene que ser mutuo, ¿sí? Y claro, los chicos se quedan blancos, ¿no? Las chicas se ponen rojas y yo digo, no, no, a ver, el placer anal, cuando se hace bien y cuando es bonito, es una de las cosas más placenteras del mundo. Entonces, yo les digo, los chicos tienen su punto G precisamente en esa zona, siempre todo mutuo, ¿no? Y si no es mutuo, entonces nada, ¿sí? Y claro, causa un gran revuelo, ¿no? Porque de alguna forma los hombres tienen muchas dificultades para disfrutar del sexo. Ellos tienen relaciones sexuales para dominar, ¿no? Para sentirse poderosos, para cumplir con el rol que se espera de ellos, pero pocos hombres disfrutan del sexo verdaderamente porque van con mucho miedo a la cama, ¿no? Van siempre pensando en el papel que tienen que cumplir, ¿no? Ellos, claro, no han hecho cursos, ni jornadas, ni talleres, ¿no? Ni han comprendido lo importante que es liberar la sexualidad de todos los patrones, ¿verdad? Marcados por el patriarcado. Creo que a ellos les hace mucha falta, sobre todo por el miedo tan terrible que tienen a mostrarse el amor entre ellos, ¿no? Y a abrazarse y a acariciarse entre ellos. Viven aterrorizados, ¿no? La mayor parte de los hombres viven aterrorizados con la posibilidad de, bueno, pues de tener siquiera contacto físico con sus amigos más queridos, ¿no? Creo que es muy importante trabajar con los chicos este tema porque, bueno, pues de alguna forma creo que muchos hombres jamás han logrado disfrutar del sexo. Y cuando digo esto también, pues causa mucho revuelo, ¿no? Porque eh, cuando yo les hablo, ¿verdad? De lo bonito que son las caricias, los besos, ¿no? Reírte en la cama, el poder jugar, ¿verdad? Ese erotismo y esa sexualidad que no tiene que pasar, bueno, pues por el esquema patriarcal de la dominación y la sumisión, ¿verdad? A mí me preocupa mucho, Teresa, porque hay cada vez más niños que no logran tener erecciones si no es humillando y dejando a su compañera sexual. Es decir, hay cada vez más niños adictos al porno y lo están avisando los profesores y las profesoras, lo están avisando los expertos en salud mental, terapeutas, ¿verdad? Que están hablando de cada vez más niños en la consulta que son adictos al porno y que necesitan insultar, escupir, abofetear y hacer daño a su compañera para poder alcanzar la excitación sexual. Por un lado. Y por otro lado, son cada vez más las niñas que van al hospital con el ano desgarrado porque su novio no sabe lo que es un lubricante, ¿verdad? Y que están dispuestas a pasar dolores que son dolores de tortura, que se emplean en las guerras para torturar a las mujeres en nombre del amor, ¿no? Entonces creo que es muy importante que chicos y chicas entiendan
el amor es para disfrutar, el sexo es para disfrutar, ¿verdad? Y que el porno les está destrozando la vida, ¿no? A mí me ha impresionado mucho, ¿no? Ver a niños de 10 años gritando, quiero que sacarme esto de la cabeza ya, ¿no? Y también me impresiona mucho cómo madres y padres no se están tomando en serio el tema, ¿no? Están criando a una generación entera adicta a las pantallas, que después se convierten adicta a la violencia, porque lo que más hay en las pantallas es violencia, ¿no? Están criando una generación de mujeres inseguras con su cuerpo, totalmente acomplejadas y en batalla contra sí mismas. Y a los chicos, pues también les están convirtiendo en violadoras potenciales a todos, ¿no? De alguna forma, creo que es muy importante que tomemos conciencia de cómo las pantallas, ¿verdad? Y los contenidos de las pantallas tienen un impacto brutal en la vida sexual de nuestros hijos y nuestras hijas, y de cómo, bueno, todo el lobby proxeneta y el lobby putero y el lobby prosex ha utilizado el feminismo para hacer creer a las niñas que poner su cuerpo al servicio del patriarcado es muy empoderante, muy moderno y muy transgresor. Y me parece un mensaje muy peligroso porque muchas niñas se lo han creído, ¿no? Y porque ahora mismo, por ejemplo, apenas hay chicas cantantes que no se hipersexualicen. Es decir, las niñas no están tampoco teniendo ejemplos, ¿no? De grandes cantantes y artistas que no tengan que enseñar, ¿verdad?, sus atributos ni que performar esa estética del porno, ¿no? Y esa estética del puticlub para sentirse admiradas y deseadas por los hombres, ¿no? Yo creo que esta es una de las principales liberaciones que necesitamos todas las mujeres, pero en especial las más jóvenes, ¿no? Liberarse de la necesidad de ser deseada por un hombre, porque creo que también las está haciendo mucho sufrir y las somete muchísimo, ¿no? Y, está costando mucho, ¿verdad? Que tomen conciencia, ¿no? Bueno, de cómo la opresión se disfraza de algo voluntario, ¿verdad? O sea, este rollo de no, yo me pongo tacones así porque me gusta, ¿verdad? Yo me someto a torturas en el salón de belleza porque me gusta, ¿verdad? Y bueno, pues hay que liberarse ahí, yo creo, en todos los aspectos, porque creo que es en el ámbito del sexo y del amor donde está más presente el patriarcado, ¿no? Veo que hemos avanzado mucho a nivel legal, a nivel pues, leyes, a nivel, sobre todo a nivel legal, a nivel político, pero no en la cama. Y en la cama es el territorio precisamente, ¿no? Donde más daño nos hacen las personas que más queremos. Fíjate que para mí es como fundamental que entendamos que yo trabajo mucho con esto, Teresa, y de verdad es impresionante el decirles a los chicos que no pueden violar a sus parejas, que sus parejas, si dicen que no, es que no, ¿verdad? Y que a nosotras no nos violan por la calle, nos violan los maridos, nos violan los padres, los padrastros, los tíos, los primos, los hermanos, ¿no? Y que es precisamente el hogar el lugar más peligroso para una mujer. Hoy en día en el planeta. Entonces, bueno, pues el foco hay que ponerlo en ellos, ¿verdad? En enseñarles a recibir un no, en enseñarles a que tu pareja no es de tu propiedad, ¿verdad? Y no tienen ningún privilegio sobre ella, ¿no? Y enseñarles a comportarse, bueno, pues como seres humanos y como compañeros. Y es un reto que tenemos tanto mamás y papás como, ¿no?, todas las instituciones educativas, y también el sector de la cultura. Tiene que hacer una revolución el sector de la cultura, porque si seguimos contando esos mismos cuentos, las niñas seguirán sometiéndose y diciendo que lo hacen porque les gusta. Me gustaría que termináramos recomendando tus libros, que hablásemos de cuáles pueden ser más útiles para los jóvenes y para el público en general, porque, bueno, tienes unos cuantos en el mercado, todos son maravillosos, ¿no? Pero no sé si podríamos empezar eh, por el contrato amoroso, por ejemplo, ¿no? El método de la autocrítica amorosa tuyo, ¿no? Que ayudaría a identificar lo que nosotras, ¿no? Que tenemos pareja, ¿no? Podríamos trabajar para poder disfrutar del amor, ¿no? Que estamos hartas de sacrificarnos y de ceder constantemente, ¿no? Y de ser complacientes, ¿no? Aquello Sí, bueno, yo creo que el libro primario es el de mujeres que ya, sí, perdona, sí, ¿se sí. fue el sonido? No, decía que tú misma, ¿no? Pones en el libro, no queremos príncipes azules, queremos compañeros con los que compartir nuestra vida.
o un trocito de ella, ¿no? Aprender a establecer límites o llegar a acuerdos que nos permitan sentirnos libres y seguir siendo nosotras mismas, ahora que sabemos que hay cosas que no se negocian, ¿no? Sí, bueno, el libro más así, el primero es el de Mujeres que ya no sufren por amor, porque ayuda a muchísimas mujeres de todas las edades, ¿no? El de 100 preguntas sobre el amor para mí es un libro especial porque es un libro hecho por y para la gente joven, en un lenguaje sencillo y accesible, en el que voy, bueno, pues respondiendo esas 100 preguntas, ¿no? Y que sirve para que te hagas más preguntas. Yo siempre le digo a las mamás y a los papás que lo lean con sus hijos, ¿no? Para que puedan hablar sobre ello, ¿no? El contrato amoroso es un libro que escribí que, bueno, a mí me ha ayudado mucho con mi pareja, ¿no? El aprender a negociar con mi pareja, porque nos han enseñado justo lo contrario, ¿no? A dejarnos llevar por el amor, ¿verdad? O sea, la propuesta que yo hago en el contrato amoroso es decir, oye, todo se puede hablar, todo se puede negociar, todo se puede pactar, ¿no? La propuesta es hacer un pacto de cuidados con la pareja para ver cómo me voy a cuidar yo mientras estoy enamorada y emparejada y cómo voy a cuidar la relación, ¿sí? Y cómo voy a recibir los cuidados de mi pareja, ¿no? Eh, y lo que propongo es pues hacer asambleas del amor, ¿verdad? O sea, el sentarte a hablar de cómo te sientes, qué necesitas, el hacerse esa pregunta todo el tiempo, ¿no? ¿Qué necesito yo para estar bien y qué necesitamos los dos como pareja para estar bien? ¿Qué podríamos mejorar de la pareja? ¿Verdad? Porque nos han enseñado, pues eso, que el amor es una guerra en la que hay que tratar de domesticarse o de dominarse mutuamente, y mi propuesta es justo la contraria, ¿no? El amar desde la libertad eh, y desde, bueno, esa idea de los cuidados, porque para mí el amor es un trabajo de cuidados. Eh, y veo, ¿no? Que las relaciones son pues como una semillita que siembras, que luego riegas, que vas cuidando, que brota, ¿verdad? Que florece y que finalmente da sus frutos, ¿no? Y creo que cuando no cuidas el amor, pues el amor no dura. Entonces sí que es súper importante que nosotras las mujeres podamos ser leales a nosotras mismas y que no nos traicionemos a nosotras mismas en nombre del amor, ¿no? Yo creo que es fundamental el poder tú sentirte en paz contigo y el poder tener una relación donde tú puedas ser tú, ¿no? Y donde puedas establecer esos límites y también incluso el decir, oye, esto no lo voy a negociar, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi pareja, desde el principio le dije, yo no negocio mi privacidad y tampoco negocio el tiempo que dedico a mi gente querida. Yo necesito, ¿verdad?, dedicar tiempo a solas, a mis amigas, a mis amigos. Y eso es innegociable para mí, ¿no? La red afectiva, que es el mayor tesoro que tenemos, creo yo, los seres humanos, ¿no? Nuestra red afectiva, y que al final pienso que el último día de nuestras vidas, los últimos días de nuestras vidas, no nos vamos a llevar ni los yates, ni la joya, ni los... Nos vamos a llevar el amor de la gente que nos cuidó, de la gente que nos quiso, ¿no? Y de la gente a la que hemos cuidado y a la que hemos querido. Y yo creo que es lo más importante, ¿no? Ahora cuesta un poco que entiendan las nuevas generaciones esto, porque ellos creen, ¿verdad?, que lo importante es tener seguidores y fans y likes, ¿no? Pero yo creo que mucho más importante es tener gente que te acepte tal y como eres, ¿no? Y que tengas parejas en las que tú puedas siempre ser tú y evolucionar y crecer, ¿verdad? No quedarte estancada, ¿no? Porque, bueno, yo, una cosa que me he dado cuenta es que, por ejemplo, en el laboratorio del amor, muchas de las mujeres, de las alumnas que vienen a trabajar al laboratorio, son mujeres que se han traicionado a sí mismas, que se han perdido y que después de una separación necesitan volver a encontrarse, ¿no? Y hacerse las preguntas de quién soy yo, qué es lo que me gusta a mí, cuál es mi proyecto, ¿verdad? Porque, bueno, pues siempre nos han enseñado, ¿no?, a volcarnos con los hombres y a anteponer sus deseos y sus necesidades a las nuestras, ¿no? Y creo que es muy bonito el trabajo que estamos haciendo de autocuidado porque nos ayuda mucho. Entonces, bueno, yo estoy ahora preparando otro nuevo libro que ya os contaré en qué consiste, ¿no? Pues para dar más herramientas, porque para mí es lo más importante, ¿no? El cómo pasamos esta teoría tan bonita a la práctica y al día a día, cómo hago para que me sirva, ¿no? Yo sí que entiendo, ¿verdad?, que
para muchas chicas jóvenes es muy difícil encontrar bueno, pues a un chico que no sea machista, ¿no? Y que no esté ahora bajo la influencia, ¿verdad?, de la machosfera, ¿no? Eh, pero cuando encuentran chicos así, yo digo, jo, disfrutarlos y gozar del amor, ¿no? Porque realmente el amor dura lo que dura, ¿verdad? Y hay que disfrutarlo. Y cuando se puede encontrar una pareja con la que disfrutar del amor en libertad y en igualdad, es ahí, ¿no? Donde está la historia, ¿no? El poder sentirte libre, saber que te puedes ir cuando tú quieras de la relación y que la otra persona también está contigo porque quiere, ¿no? Y bueno, pues Vamos ahí a seguimos dedicar trabajando. unas breves palabras que nos dé tiempo al amor entre mujeres, porque también hay amor entre mujeres. Pues fíjate que el otro día hablábamos de que en mi época, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, no era tan común como hoy ver a mujeres dadas de la mano, besándose, abrazándose, ¿no? Y para mí es una de las cosas más bonitas que ha sucedido en los últimos años, ¿verdad? Porque hay que hablar también de los logros de la lucha feminista, hay que hablar de los avances, ¿no? Y valorarlos, ¿verdad? Y también ponerlos o sea, visibilizarlos, ¿no? Y una de las cosas más bonitas, yo creo, ha sido que hoy las chicas se sienten más libres para amarse entre ellas, eh, que ya no tienen que disimular que son amigas, ¿no? Como hacían nuestras abuelas y nuestras madres, que todo el tiempo tenían que esconderse y ellas pues pueden, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? El mostrar su amor y el vivirlo. Y yo entiendo que esto es algo que enfada muchísimo a los hombres, ¿no? O sea, ¿cómo podéis tener una relación entre vosotras sin que nosotros pintemos nada, verdad? Pero me parece tan importante que las mujeres se atrevan a vivirlo, ¿no? Y que sobre todo no estemos siempre ejerciendo la represión, ¿verdad?, sobre nosotras mismas cuando nos relacionamos con otras mujeres a todos los niveles, a nivel de amistad, a nivel sexual, afectivo, sentimental, ¿no? Yo creo que es muy importante que nosotras no reproduzcamos el mismo esquema se reproduce, ¿verdad?, en las parejas heterosexuales, entender que no estamos libres de patriarcado ninguna, es decir, que todas hemos sido educadas y vivimos en el patriarcado y que entonces también las relaciones entre mujeres están atravesadas por luchas de poder, ¿no? Y por dinámicas de poder, pero lo importante es que ya tenemos esas herramientas para verlo, ¿no? Ya tenemos esa capacidad, ¿verdad?, para analizar cómo es nuestra relación de pareja, sea con un hombre o con una mujer, y cómo podríamos mejorarla para que sea pues, y entonces no solo en las relaciones sentimentales entre mujeres, sino también en los grupos de mujeres, creo que es muy importante Sí, que aprendamos, ¿verdad? Y que yo creo que necesitamos también muchas herramientas para poder eh, convivir, para poder trabajar juntas, porque esas herramientas, fíjate, creo que nos las deberían de dar en la escuela, es decir, el cómo aprender a dialogar, a debatir, a construir en equipo, ¿no? Cómo hacer para trabajar tu ego, ¿no? Y tus necesidades de dominar a los demás. Creo que si nosotras pudiéramos demostrarle al mundo que sí se puede, ¿no? Es decir, que nosotras debemos ser el referente de cómo se puede vivir una sociedad no patriarcal. Y por eso yo siento que tenemos una responsabilidad enorme a la hora de, yo sí, les estoy pidiendo a los hombres, ¿no?, que no sean patriarcales, pero puedo ofrecerles un ejemplo de cómo funcionar al margen de esas estructuras del patriarcado para que vean que es posible. Entonces, por eso es tan importante que las mujeres hagamos un ejercicio de autocrítica amorosa también, ¿no? De aprender a identificar cuáles son nuestros patriarcados, cómo nos criaron, qué creencias tenemos aquí metidas, ¿verdad? Y sobre todo poner atención a cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y con nosotras y con las compañeras también, ¿no? Con las demás mujeres, tanto en tu centro de estudios como trabajo, con tus vecinas, ¿no? Creo que el feminismo lo tenemos que poner en práctica, claro. ¿sí? Porque muchas mujeres lo explican maravillosamente bien a nivel teórico, pero luego la dificultad más grande es cómo llevarlo al terreno de la práctica, de cómo hacemos para funcionar en grupo y para demostrarle a los demás que sí podemos, por ejemplo, funcionar sin jerarquías, ¿no? La jerarquía es la base, la columna vertebral del patriarcado. Entonces, demostrar que podemos funcionar sin jerarquías, yo creo que es uno de los principales retos que tenemos, ¿no? El mostrar a los demás cómo el patriarcado no es un sistema natural ni es único y hay otras formas de organizarse, de relacionarse. Y gracias a eso, pues
bueno, por ejemplo, para mí ha sido muy importante el estudiar cómo hay otras sociedades que no funcionan de una manera patriarcal, y creo que es responsabilidad nuestra el demostrar que nosotras sí podemos, bueno, pues liberarnos de esas estructuras para inventarnos otras nuevas, ¿no? Mucha gente lo que pide son fórmulas mágicas, soluciones mágicas, ¿verdad? Y a mí me parece fundamental que entendamos que todas las transformaciones y los cambios vienen cuando una... Perdón. Todas las transformaciones y todos los cambios vienen cuando una se lo trabaja. Es decir, cuando trabajamos en ello activamente, ¿no? No vienen del cielo, ni los cambios ni las transformaciones. Vienen de los pequeños cambios que hacemos en nuestro día a día y en la gente más cercana a nuestro alrededor. Y entonces, bueno, por eso te decía antes, ¿no? Que es un tema de entrenar, ¿no? Tomar conciencia y entrenar. Y para mí, no sé, yo ahora cuido muchísimo más a las mujeres de mi entorno, de mi familia, de mis vecinas, ¿no? Muchísimo más, porque me doy cuenta de lo importante que es poner en práctica entre nosotras esa teoría revolucionaria que es el feminismo. Y son la sociedad del mañana. Así que, Coral, muchísimas gracias. Y un abrazo enorme a todas las compañeras de APA.